Que el Señor le bendiga. Buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga. Gracias por estar una vez conectados con nosotros. Es una bendición poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero dejarles saber que sigo orando por todos ustedes. La verdad, seguimos en la lucha, seguimos en la batalla. No se rinda, hermano. De veras que les extraño mucho. No saben cuánto quisiera que pudiéramos estar reunidos en la iglesia. Pero bueno, Dios está en control de las cosas y esperamos que prontamente podamos estar juntos. Saludos a todos. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Gracias por aquellos que siempre están pendientes, ¿verdad?, de la transmisión, de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que quiero dejarles saber un anuncio. Quiero que sepan que la próxima semana tendremos nuestra conferencia de misiones, Alzad vuestros ojos, y vamos a estar transmitiendo desde las 7 de la noche, el día lunes, martes y miércoles. Tenemos algunos pastores invitados. Así que espero que sea de bendición para todos ustedes. A lo mejor usted ya ha visto allí, ¿verdad?, el video que puse en mi estado de WhatsApp. Así que espero, hermanos, que estén pendientes de eso. Y ahí yo le voy a estar enviando, hermanos, prontamente, el fin de semana, el domingo o lunes en la mañana, le voy a estar enviando, ¿verdad?, por dónde vamos a estar viendo la conferencia. Creo que vamos a usar Zoom. Algunos vamos a estar conectados por vía Zoom, una aplicación que se llama Zoom. Y los otros, pues, también pueden verla por YouTube. Vamos a hacer lo posible para transmitirla por YouTube en vivo. Así que estén pendientes, por favor, y espero que sea de bendición para todos ustedes. Hermanos, hoy quiero hablar un poquito acerca de la oración. Yo he aprendido y sé que dos de las armas más poderosas del cristiano, una de ellas es la oración. La oración, obviamente, la otra es la palabra de Dios, la Biblia. Pero una de las armas más fuertes que tenemos los cristianos, que nos llena de fortaleza, de consuelo, ¿verdad?, de ánimo, es la oración. Y quiero hablar un poquito contigo acerca de la oración, las cosas que la oración debe incluir. Cuando uno ora, ¿qué incluye la oración? ¿Qué cosas incluye la oración, verdad? Y qué cosas involucra también. Vamos a ver tres cosas esta noche y espero que sea de bendición para todos ustedes. Voy a orar y empezamos enseguida. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta noche. Gracias, Dios, por mis hermanos y mis hermanas. Bendice, Dios, la enseñanza de tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos, Dios, a orar. Señor, que cada uno sepa y entienda, Dios, el propósito de la oración. Te pido, Dios, que nos guíes, también sabiduría, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del comienzo de los tiempos. Nosotros, hermanos, debemos entender que la oración es un tema que recorre toda la Biblia. Sí, la oración es un tema que recorre toda la Biblia. En toda la Biblia se habla de la oración. Y es un tema fundamental, como ya dije, ¿verdad?, en la vida del cristiano. Entonces, nosotros debemos siempre poner en práctica y ser constantes y estar permanentes en oración, ¿verdad? Porque, eso, hermanos, debe ser una de las cosas en la vida del cristiano. Vamos a buscar, hermanos, en Génesis, el capítulo 15, Génesis, el primer libro de la Biblia o del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 15, el verso número 6. Génesis 15, 6. Dice la palabra de Dios: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿De quién está hablando eso? Vamos a estar viendo algunas cosas interesantes, hermanos, y obviamente cuando uno habla de creer, tiene que mencionar a Abraham, ¿verdad? Algunos lo conocen o se le menciona a él como el padre de la fe. Ahora, hermanos, al comienzo de la creación, puede ser, hermanos, que habían transcurrido unos 235 años de que Dios había creado al hombre. Eso está registrado ya en capítulo 5 de Génesis, versículo 3 y el verso 6. Ahora, hermanos, cuando se registra que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová en Génesis 4:26, ¿verdad?, hace referencia, hermanos, y es imposible pensar que durante todo el tiempo anterior los hombres no habían tenido algún tipo de comunicación con Dios. Es completamente natural que la criatura honre a su creador. Puede ir a Deuteronomio 32:18, lo dejo para que lo puedan leer en casa, ¿verdad? Romanos 1:25 y Romanos 9:20. Además, podemos ver también a Adán en franca comunión con Dios allá en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Génesis,
y también el verso 15. También puede buscar Génesis 3, 8 al 13 y el verso 24, ¿verdad? Tenemos una variedad de pasajes que pudiéramos usar como referencia. Ahora también, hermanos, Caín y Abel, ¿verdad?, llevando ofrendas a Dios en Génesis 4, 3 y 4. Entonces, cuando leemos allá en Génesis capítulo 4, voy a buscarlo para leerlo, capítulo 4, el verso número 26, Génesis 4, 26, dice la palabra de Dios allí, y a Set también le nació un hijo llamado llamó su nombre, Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, cuando leemos, hermanos, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, podemos fácilmente asumir dos cosas. Número uno, que se marca el inicio de la adoración en grupo, porque no pudiéramos pensar que antes de eso, ¿verdad?, no había un tipo de comunión. Si había gente, ¿verdad?, antes de este pasaje, es obvio que tal vez en una manera especial, en una manera personal, se buscaba a Dios, pero podemos asumir, según ese pasaje, ¿verdad?, que se inicia la adoración en grupo. También habían pasado la experiencia, o por la experiencia, si ustedes recordarán, del asesinato de Abel, y en su lugar pues había nacido este hombre llamado Set, este niño llamado Set. Así que pudo haber caído en ellos la necesidad y el temor que los llevó a buscar a Dios después de la muerte de Abel. Entonces, puede ser, hermanos, que pudiéramos tener desde los primeros momentos después de la creación, ¿verdad?, a aquellos que buscaban personalmente a Dios, pero también luego un desarrollo cada vez más específico en la forma y descripción de la misma. Entonces, vamos a ver qué cosas, hermanos, incluye o qué cosas indican o qué cosas son consideradas o deben ser consideradas en la oración. Número uno, vamos a ir a Génesis capítulo 5, el verso 22 al 24. Génesis capítulo 5, verso 22 al 24. Dice la palabra de Dios allí: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, hermanos, podemos ver algunas cosas interesantes en la vida de Enoc. Número uno, Enoc y también Noé, ¿verdad?, son mencionados como hombres que caminaron con Dios. Esa palabra caminar en el sentido original del hebreo original significa ir habitualmente. Cuando hablan de que caminó con Dios, Enoc y Noé, que caminaron con Dios, habla, ¿verdad?, en su sentido original, ir habitualmente, o sea que ellos tenían una relación con Dios. Entonces, la Biblia habla, también hay otros pasajes que hablan acerca de Enoc. Vamos a buscar, por favor, Hebreos capítulo 11, el verso 5 y 6. Hebreos capítulo 11, el verso 5 y el verso número 6. Aquí lo tengo, dice la palabra de Dios: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces ahí se menciona como héroe de la fe, se menciona a Enoc, que caminó Enoc con Dios, que eso le agradó a Dios, que no tuviera el deseo de una relación con Él a través de la oración, de ir habitualmente, de caminar con Dios. Cuando nosotros hablamos de caminar con Dios, generalmente hacemos referencia a eso, de pasar un tiempo en oración con Dios. Entonces, Noé dice: halló gracia ante los ojos de Dios también, ante los ojos de Jehová. Entonces, hermanos, número uno, algo que debe estar siempre en la oración o como parte de indicativo, debe ser que el cristiano muestra un progreso espiritual. Cuando una persona ora, sí, hermanos queridos, llamados, hermanas en Cristo, cuando una persona ora, hay un progreso espiritual en la vida de esa persona. Hay un progreso. Cuando una persona no está orando, ¿qué clase de progreso puede haber en una persona que no está orando? O sea, no hay un progreso espiritual en la vida de la persona cuando una persona no está orando. Entonces, yo creo que es importante, hermanos, que todos nosotros nos demos cuenta de que cuando uno ora,
Cuando uno pasa tiempo con Dios, ¿verdad? Uno está mostrando un progreso espiritual. Y es importante que el cristiano muestre ese progreso espiritual, porque como dije al principio, una de las herramientas, una de las fortalezas de cada cristiano es la oración. Entonces, la enseñanza que tenemos aquí, hermanos, es que la oración comienza con reconocimiento y adoración a Dios, ¿verdad? Una percepción clara de sus indicaciones con disposición total, ¿verdad?, de obediencia. Cuando uno ora hay un progreso espiritual, pero cuando uno ora a Dios, hermanos, también hay una disponibilidad por parte del creyente, por parte del Hijo de Dios, a una vida de total obediencia a Dios. Hay muchas cosas aquí en este aspecto. Todos nosotros dependemos de Dios, ¿verdad? Un cristiano, una cristiana que no está orando, está diciendo que no depende de Dios. Nosotros todos dependemos de Dios, por eso oramos todos los días. Si Dios me da la oportunidad y ha bendecido, ¿verdad?, mi casa, oro a Dios. Si Dios, por una razón, ¿verdad?, no ha bendecido mi casa, tal vez de la manera que yo pudiera pensar, y a veces somos hasta exigentes en eso, porque cómo está nuestro corazón, ¿verdad?, debe ser importante. Pero lo que quiero decir con esto es que en las buenas y en las malas debemos estar buscando nosotros a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno ora, uno se está rindiendo en obediencia a Dios. Entonces, la oración habla mucho del progreso espiritual, y si tú no estás orando, entonces yo dudaría qué clase de progreso espiritual está usted teniendo. Número 2, hay otra cosa también que la oración debe incluir. La oración debe incluir una necesidad, y esa es la necesidad de creer. Cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que incluir necesariamente en nuestra vida el creer en Dios, ¿verdad? No sé si ustedes recordarán allá en Génesis el capítulo número 15, el verso 1 en adelante, Génesis 15, 1 al 4, dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces, hermanos, es interesante porque, hermano, Abraham recibe la promesa de Dios. Aquí en este pasaje Abraham recibe la promesa de tener un hijo. Abraham estaba entrado en años, su esposa estaba entrada en años, ¿verdad? Y entonces, obviamente, ¿verdad? Señor, ¿de qué manera voy a levantar yo una herencia si no tengo hijo? ¿Cómo voy a hacer? Y Dios le promete a Abraham aquí, ¿verdad?, que iba a darle un hijo, de que él iba a tener un hijo. Entonces, Abraham, hermanos, creyendo a Dios en este aspecto, hermano, ¿verdad?, era por el diálogo que ellos habían establecido entre ellos dos, o sea, entre él y Dios. Y el versículo que leímos al principio dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. La manera de creer, hermanos, creer. Entonces, creer aquí no solo indica creer en la relación, el creer aquí, no solo indica creer en relación a la oración, sino al acto mismo de poner la fe en Dios para salvación. Y le fue contado por justicia. No solamente creer en cuanto a esa relación que tenía él con Dios, o que pudo haber tenido con Dios, ¿verdad?, o que sí la tuvo con Dios, pero sino, hermanos, también el de poner la fe en Dios para salvación. Yo creo que Dios, ¿verdad?, va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Mira, por favor, Romanos, el capítulo número 4, Romanos 4, dice aquí la palabra de Dios así, de la siguiente manera, Romanos 4, 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por justicia. ¿Qué significa eso? Creer en salvación, poner la fe en Dios para salvación. Un pasaje más. Gálatas 3:6. Gálatas capítulo 3, el verso número 6. Gálatas capítulo 3, el verso número 6. Dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la justificación por la fe.
¿verdad? Por la fe. Entonces, claro, esa manera de creer, ¿verdad? Creer en Dios, no solamente, ¿verdad?, en relación a la oración, sino, hermanos, a creer, a poner la fe en Cristo, a poner la fe en Dios para salvación. Entonces, hermanos, la oración debe incluir esa necesidad de creer, ¿verdad? La oración es oída solo cuando la hacen aquellos que creen. Y, hermanos, créame, aunque Abraham pudo haber pensado que él era difícil para él lo creyó, y lo creyó de corazón. Cuando una persona cree en Jesús como Salvador personal, debe hacerlo de corazón, creer. Bueno, Abraham creyó y le fue contado por justicia, o sea, justificación por medio de la fe. Y Dios lo justificó por medio de su fe. Entonces, hermanos, la oración no solamente debe incluir ese progreso espiritual, también debe incluir la necesidad de creer. Si usted ora, crea, no crea a lo loco, crea con todo el corazón, Abraham creyó, ¿verdad? Por eso le fue contado por justicia, fue justificado por medio de la fe en Cristo, la fe en Dios, ¿verdad? Entonces él creyó, lo hizo de corazón. Crea usted en Dios. Y una cosa más que la oración debe incluir o involucra, y a veces nos cuesta esto y verdad, no sabemos hasta qué punto. A veces pareciera que Dios tiene que hacer algo para quebrantarnos un poco, pero lo que la oración debe involucrar también son lágrimas. Mire, Génesis capítulo 16, el verso 11, todos ustedes recordarán la historia de Agar, ¿verdad? La sirvienta de Abraham y Sara. Dice aquí el versículo número 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Entonces usted puede ver, hermano, allí en el versículo 11 dice, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será, dice, hombre fiero, su mano será contra dos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, porque Jehová ha oído tu aflicción. Obviamente, hermanos, Agar, en medio de su oración, parece que no profirió palabras, pero sus lágrimas dijeron todo. Hay ocasiones en que es muy difícil poder expresar, ¿verdad?, delante de Dios las cosas con palabras. Pero cuando hay lágrimas, hermanos, tal vez, y Dios conoce el corazón, y aunque no hayan palabras, si hay lágrimas, Dios ve esas lágrimas. Dios escucha tu oración y ve esas lágrimas. Obviamente usted sabe la historia de ella, ¿verdad? Ella fue sacada del hogar de Abraham y Sara, y bueno, eso la afligió mucho a ella, y iba a dejar a su hijo que se muriera, y estaba llorando, estaba tan afligida que Dios vio sus lágrimas y supo lo que había en su corazón, y entonces le dio una promesa allí. Entonces, hermanos, esa oración habla de una profunda necesidad que no puede ser expresada verbalmente. Hay cosas, como dije, que no podemos expresar verbalmente, ¿verdad? Que tal vez por la aflicción o por la tristeza o por la angustia, ¿verdad? Es difícil que podamos proferir verbalmente una palabra a Dios, pero ¿sabe qué? Dios ve el corazón y Dios ve también tus lágrimas. Entonces, todos sabemos, hermanos, que Dios es el único capaz de oír lo que la aflicción dice. Dios sabe y conoce, hermanos, con certeza. Agar lo pudo decir, ¿verdad? Ella al final dijo, Dios es Dios que ve. Ahí en el versículo 13, después, ¿verdad?, que Dios le da la promesa, porque dice, hermanos, allá en el versículo 11, además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, darás a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael. Y en el versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, dice, tú eres Dios que ve. Entonces ella estaba consciente, hermanos, de que ella tal vez no pudo expresar eso, pero sus lágrimas hablaron. Entonces, hermanos, nosotros, ¿verdad?, aprendemos a conocer a Dios. Si conocemos a Dios de la manera que nosotros sabemos que podemos conocer a Dios, sabremos que Dios no solo oye, sino ve nuestra oración. Entonces,
Hermanos, estas son cosas que debe incluir la oración, una enseñanza práctica, hermanos. Es práctico, la oración es una vida práctica, es algo que se practica todos los días. Y la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que la oración incluye, lo que la oración debe incluir en la vida del cristiano, progreso espiritual. Si tú oras vas a tener progreso espiritual. Otra cosa que incluye es la necesidad de creer, y otra cosa que involucra es las lágrimas. ¿Has llorado alguna vez tú orando? ¿Cuándo fue la última vez que estábamos quebrantados orando por una situación? Por familiares, personalmente, por alguna batalla, por alguna lucha, o orando por otras personas, amigos, hermanos en Cristo, ¿verdad? Hermanas en Cristo que están pasando alguna prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la bendición que podemos orar con toda libertad. Podemos orar con mucha libertad y tenemos la libertad de orar. Y qué bendición es orar y qué privilegio es orar. Entonces, hermanos, es una vida de práctica y hermano, y es un proceso, ¿verdad?, en la oración que debe ser cuidado. No descuides tu vida de oración, hermano, hermana. Yo hablaba esta semana con alguien, no recuerdo, hablaba con una semana y decía, si a mí me llegaran a pedir un consejo, pastor, ¿cuál sería el consejo que usted me pudiera dar para mi vida? El consejo que yo te daría es, no descuides tu relación con Dios. Por favor, no descuides tu relación con Dios. Ora a Dios. Cuando una persona ora, hay algo que se mueve dentro de ti, en tu corazón, ¿verdad? La esperanza, el creer. Dice que la comunión íntima con Jehová es con los que le temen, ¿verdad? Tener ese temor reverente a Dios. Y en otras ocasiones tal vez hemos hasta llorado, ¿verdad? Has llorado, tal vez no has podido expresar tus palabras, pero ¿han corrido lágrimas por tus mejillas? Si es así, no te preocupes, Dios ha visto tus lágrimas. Hermano, hermana, que Dios le bendiga, sigue orando, espero que eso haya sido de bendición. La oración debe indicar un progreso espiritual, debe incluir un progreso espiritual. Si oras, estás progresando tu vida espiritual. Si tú no estás orando, tu vida espiritual no está progresando. La oración debe incluir el creer. Cree. Abraham creyó a Dios de corazón, 100% creyó a Dios. Y la otra cosa que debe incluir la oración, yo sé que para algunos es difícil, para otros más fácil, llorar. Cuando no puedas expresarte a Dios, cuando parezca difícil expresar a Dios por algún tipo de situación, las lágrimas son las que hablan. Y Dios toma en cuenta eso también. Dios te bendiga. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo. Bendice, Dios, Señor, la enseñanza en cada corazón. Padre, ayúdanos a no desperdiciar, Dios, el tiempo. Al contrario, Dios, aprovechar el tiempo orando como sabemos nosotros que debiéramos estar orando. Cada una sabe cómo anda su vida de oración. Ayúdanos, Dios, a no descuidar esta preciosa herramienta que nos has dado, Dios. Gracias, Dios, por escucharnos en cada momento, Dios, que hemos orado a ti. Señor, dé salud a aquellos que lo necesitan. Bendice cada hogar, Dios, cada familia, de aquellos que están viendo y escuchando esta enseñanza. Te amamos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado esta enseñanza. Les extraño, les aprecio mucho, les amo en el Señor. Y estoy orando por ustedes. Que Dios los guarde y los proteja y sigan adelante. Recuerda, la próxima semana, antes del domingo, primero Dios, si no hay ni un cambio con las autoridades de aquí, ¿verdad? En Santiago, pues estaremos aquí reunidos, aquellos que lo tengan a bien así estar con nosotros a las 9:30 de la mañana aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Y el lunes, martes y miércoles, 3, 4 y 5 de agosto, 7 de la noche, conferencia misionera. No te lo pierdas. Estoy para servirte. Dios te bendiga.